Bienvenidos a una nueva edición del Video Boletín de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, la Red CUDI, edición de junio. CUDI ha sido designada como la instancia operadora de la infraestructura denominada Red Nacional para la Investigación Científica, Tecnológica y la Educación, Red DICTE. Esta red operará en los ámbitos local, nacional e internacional para poner al alcance de la comunidad académica instrumentos especializados y servicios de cómputo avanzados prioritarios para impulsar la innovación, productividad y competitividad. Asimismo, refuerza la cooperación nacional e internacional en proyectos de gran impacto que permitan al país insertarse en la sociedad del conocimiento y la economía global digital. Si quieres saber más sobre esta iniciativa, visita el sitio que aparece en pantalla. Con el objetivo de tener un acercamiento entre la academia y la industria para generar conciencia del lado académico sobre el fenómeno de los videojuegos y la rápida expansión en muchos ámbitos de la vida económica de nuestro país, el Dr. Salvador Godoy, coordinador de la comunidad de inteligencia artificial en CUDI, organizó un ciclo de conferencias sobre la inteligencia artificial y la industria del videojuego en México, los días 10, 11 y 12 de abril del presente año en las instalaciones del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Para consultar las conferencias completas, visita el sitio que aparece en pantalla. El foro tuvo como objetivo introducir a las empresas, organizaciones de gobierno, instituciones educativas y operadores de Internet a los conceptos técnicos en la adopción de buenas prácticas, oportunidades de negocio y mejora de operaciones dentro de los puntos de intercambio de tráfico de Internet, haciendo énfasis de que un nodo IXP es un habilitador para colaborar, innovar y aportar valor en el desarrollo del ecosistema de Internet en México. Para consultar sobre lo sucedido en este foro, consulte el sitio que aparece en pantalla. En el 2017, la Red Nacional de Investigación y Educación de Chile realizó importantes avances en la gestión de la Red Universitaria Nacional. Luego de un proceso de reflexión y construcción, sellaron los lineamientos sobre los cuales REUNA forjará sus futuras acciones. Las metas que definimos quedaron plasmadas en el Plan Estratégico 2018-2021, cuyos principales resultados hicimos públicos en la Asamblea de Socios realizada en la Universidad de Talca en diciembre. Este plan es fruto del esfuerzo y la participación de personas de la industria de las TIC, del gobierno, del mundo de la ciencia y de la educación superior y de quienes formamos REUNA. Esto en palabras de su directora ejecutiva Paola Arellano. Consulta la memoria anual en el sitio que aparece en pantalla. En los nuevos grupos de trabajo participan 15 instituciones miembros y no miembros de CEDIA, con el apoyo de 56 investigadores y técnicos promoviendo el trabajo colaborativo en el Ecuador. Conoce más sobre estas nuevas iniciativas de colaboración en el sitio que aparece en pantalla. La región amazónica es uno de los ecosistemas del planeta más afectados por el cambio climático global. La razón es que las variaciones de la línea del Ecuador causan eventos como inundaciones, sequías y tormentas que afectan directamente al medio ambiente y la población local. Conoce más sobre el proyecto para minimizar el impacto del cambio climático en la zona del Amazonas en el sitio que aparece en pantalla. En la sección de videos de este mes encontramos
Día Virtual de la Comunidad de Interacción Humano-Computadora Smart Cities. Durante el evento, los ponentes expusieron sus proyectos e investigaciones en torno a la inteligencia artificial, computación y sus aplicaciones a usuarios finales, además del mejoramiento de espacios y urbanismo por medio de la interacción humano-computadora. Plataforma CUDI, una introducción a la plataforma generada para usuarios que busquen colaborar y conectarse con pares nacionales e internacionales. Nos despedimos de una edición más del videoboletín, no sin antes recordarles que las notas completas pueden consultarlas en el sitio que aparece en pantalla. También los invitamos a ver los contenidos generados por la red en la biblioteca pública o en repositorio.cudi.edu.mx. Sé parte de las actividades de la red CUDI.